El año es 1965, en la Ciudad de México despertaba bajo un cielo gris plomizo que parecía presagiar desgracias. En la colonia Roma, entre casas de cantera y jardines antiguos, se alzaba una mansión que los vecinos preferían no mirar demasiado tiempo. La casa de los Madrazo llevaba décadas acumulando secretos entre sus muros de piedra volcánica. Y aquel diciembre frío estaba a punto de revelar el más terrible de todos. Aunt Carmen Solís había llegado a esa casa 6 meses atrás, cuando con matrimonio con Alejandro Madrazo. Ella era una joven maestra de provincia, hija de un médico rural de Oaxaca, y nunca imaginó que su destino la llevaría a convertirse en la señora de una de las familias más antiguas y respetadas de la capital. El horror comenzó desde la primera noche. La mansión Madrazo no era solo una casa. Era un mausoleo habitado por los vivos. Don Aurelio Madrazo, el patriarca, gobernaba cada rincón con una autoridad que rayaba en lo despótico. Su presencia imponía un silencio sepulcral en cada habitación que atravesaba. Era un hombre de 70 años, pero su mirada penetrante y su voz grave tenían la fuerza de un trueno. Había construido su fortuna en el negocio de las pompas fúnebres, heredando de su padre la funeraria más grande de la ciudad. La paz eterna que se extendía por 5 sucursales en diferentes colonias. Aunt Carmen sintió desde el principio que algo estaba profundamente mal en aquella casa. Las sirvientas hablaban en susurros y evitaban ciertas habitaciones. Después del anochecer, el ala norte de la mansión permanecía cerrada con candados oxidados, y cuando Carmen preguntó por ella, su esposo Alejandro palideció como si hubiera mencionado a un muerto. No preguntes por eso, Carmen. Mi padre tiene sus razones para mantenerla sola. Hay cosas que es mejor no saber, le dijo Alejandro. Aquella primera semana Alejandro era un hombre débil, dominado completamente por su padre. A sus 35 años, seguía pidiendo permiso para cada decisión, desde el color de su corbata hasta la hora de acostarse. Carmen lo había conocido en una exposición de arte en Bellas Artes donde él parecía un hombre diferente, libre y apasionado por la pintura. Pero dentro de los muros de la mansión Madrazo, Alejandro se transformaba en una sombra de sí mismo, un títere cuyos hilos manejaba don Aurelio con maestría cruel. La madre de Alejandro, Doña Esperanza, había muerto 3 años antes, en circunstancias que nadie quería discutir. El certificado de defunción decía paro cardíaco, pero las sirvientas más antiguas intercambiaban miradas cuando se mencionaba su nombre. Una de ellas, Josefina, que llevaba 40 años sirviendo a la familia, le advirtió a Carmen en voz baja: una noche de luna llena, tenga cuidado, señora. Esta casa se traga a las mujeres que preguntan demasiado. La señora Esperanza preguntó, y mire dónde terminó, susurró Josefina antes de santiguarse 3 veces. Aunt Carmen no era una mujer que se dejara intimidar fácilmente. Su padre le había enseñado que el conocimiento era la mejor arma contra el miedo, y ella había heredado su curiosidad científica. Durante las primeras semanas observó meticulosamente las rutinas de la casa. Don Aurelio pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su despacho del primer piso, una habitación forrada de madera oscura, donde solo él tenía permitido entrar. Por las noches, Carmen escuchaba sus pasos pesados recorriendo los pasillos, deteniéndose frente a puertas cerradas, murmurando palabras ininteligibles. El negocio funerario de los Madrazo era próspero, demasiado próspero para una época en que la competencia crecía. La Paz Eterna tenía contratos exclusivos con hospitales, asilos y hasta con el gobierno para los entierros de personas sin recursos. Don Aurelio había tejido una red de influencias que abarcaba desde políticos hasta médicos forenses. Su para se extendía más allá de lo que cualquiera podía imaginar. Aunt Carmen fue asignada a llevar la contabilidad doméstica de la casa, una tarea que don Aurelio consideraba apropiada para una mujer. Sin embargo, ella pronto descubrió que los libros de la casa estaban entrelazados con los de la funeraria de maneras extrañas. Había gastos que no correspondían a ningún servicio funerario conocido, transferencias a una empresa llamada Servicios Perpetuos del Valle, y facturas de proveedores que ella nunca había visto entregar mercancía alguna en una tarde de noviembre. Mientras revisaba los archivos en busca de una factura perdida, Carmen encontró una carpeta mal clasificada. Estaba etiquetada como gastos varios 1962, pero su contenido era mucho más perturbador. Dentro había fotografías en blanco y negro de personas, hombres y mujeres de diferentes edades, todos con expresiones vacías y ojos cerrados. Al principio, Carmen pensó que eran fotografías de difuntos, algo normal en el negocio funerario. Pero entonces notó algo que heló su sangre. En varias de las fotografías, las personas estaban sentadas en sillas, no acostadas en ataúdes. Sus manos estaban atadas con cuerdas apenas visibles, y en el fondo se distinguía una habitación que Carmen reconoció de inmediato. Era el ala norte de la mansión, la que permanecía cerrada con candados. Aunt Carmen guardó la carpeta en su lugar con manos temblorosas. Esa noche no pudo dormir. Cada crujido de la casa le parecía un paso acercándose,
cada sombra una amenaza. Alejandro dormía a su lado con la tranquilidad de quien ignora los horrores que lo rodean, o peor aún, de quien ha aprendido a vivir con ellos durante las semanas siguientes. Carmen comenzó su investigación en secreto. Fingía ser la esposa sumisa y obediente que don Aurelio esperaba, pero cada momento libre lo dedicaba a recopilar información. Descubrió que Servicios Perpetuos del Valle no existía en ningún registro oficial. Era una empresa fantasma que recibía grandes sumas de dinero de la paz eterna, pero no producía nada, no vendía nada, no empleaba a nadie. El horror se profundizó cuando Carmen encontró los registros de defunciones. La funeraria Madrazo procesaba un número inusualmente alto de cuerpos no reclamados, personas sin familia, indigentes, ancianos olvidados en asilos. Pero las cifras no cuadraban. Según los libros, se compraban más ataúdes de los que se usaban en los entierros registrados. ¿Dónde iban esos ataúdes sobrantes? ¿Para quién eran? Una noche de diciembre, cuando el frío de la temporada se colaba por las rendijas de las ventanas, Carmen decidió actuar. Don Aurelio había salido a una cena con funcionarios del gobierno, una de sus frecuentes reuniones para mantener sus contactos. Alejandro, como siempre, se había refugiado en la biblioteca con una botella de coñac. Su manera de escapar de una realidad que no quería enfrentar en Carmen, tomó el manojo de llaves que Josefina guardaba en la cocina. La sirvienta la vio hacerlo, pero no dijo nada. Solo la miró con ojos llenos de un miedo antiguo y se persignó en silencio. Los pasos de Carmen resonaban en el pasillo oscuro mientras se acercaba al ala norte. El candado era viejo pero resistente, y le tomó varios intentos encontrar la llave correcta. Cuando finalmente se dio con un chirrido metálico, Carmen sintió que estaba abriendo mucho más que una puerta. Estaba abriendo la boca del infierno. El pasillo del ala norte olía a formaldehído y a algo más, algo dulzón y nauseabundo, que Carmen reconoció de las clases de anatomía que había tomado por curiosidad en su juventud. Era el muerte, pero no de la muerte natural y limpia. Era el olor de la muerte manipulada, preservada, profanada. La primera habitación estaba vacía, con solo una mesa de metal en el centro y manchas oscuras en el piso de cemento. La segunda contenía estantes llenos de frascos de cristal, cada uno etiquetado con fechas y números. Carmen no quiso examinar su contenido de cerca, pero la forma de lo que flotaba en el líquido amarillento le revolvió el estómago. Fue en la tercera habitación donde encontró el verdadero horror. Era una sala amplia, iluminada solo por la luz de la luna que entraba por una ventana sucia. En el centro había una silla de madera pesada, con correas de cuero en los brazos y las patas frente a ella, una cámara fotográfica antigua montada en un trípode, y en las paredes, colgadas como trofeos macabros, decenas de fotografías. En Carmen se acercó con el corazón latiéndole en los oídos. Las fotografías mostraban personas en esa misma silla, algunas vivas y aterrorizadas, otras claramente muertas. Había hombres, mujeres, incluso algunos que parecían adolescentes. Todos compartían una cosa en común en sus ojos, vivos o muertos. Se reflejaba un horror indescriptible debajo de cada fotografía. Había una pequeña placa de metal con un nombre y una fecha. Carmen leyó algunos al azar. María Guadalupe Hernández, marzo 1959. Roberto Fuentes Morales, agosto 1961. Concepción Ruiz, viuda de Paredes, enero 1963. El patrón era claro. Don Aurelio no solo dirigía una funeraria, dirigía algo mucho más siniestro. Las personas en esas fotografías no habían muerto de causas naturales. Habían sido traídas aquí, a esta habitación del horror, y habían sido fotografiadas, antes y después de su muerte. Era una colección, un álbum de atrocidades que se extendía por décadas. Carmen sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó en la pared para no caer, y su mano tocó algo húmedo. Cuando miró, vio que era sangre fresca, apenas coagulada. Alguien había estado en esa habitación recientemente. Muy recientemente. Sonido de pasos en el pasillo la paralizó. Eran pasos pesados, lentos, deliberados. Los pasos de don Aurelio. Sabía que vendrías eventualmente, dijo la voz grave del patriarca desde la oscuridad del pasillo. Todas las mujeres curiosas terminan. Aquí en tu suegra también vino una noche como esta, hace 3 años. Carmen no podía moverse. El terror la había clavado al suelo como si sus pies fueran de plomo. Don Aurelio apareció en el umbral de la puerta, su figura imponente bloqueando la única salida. En su mano derecha sostenía un bisturí que brillaba bajo la luz de la luna. La diferencia, querida Carmen, es que Esperanza no tuvo tiempo de ver todo esto antes de que yo la encontrara. Tú has visto demasiado, y las personas que ven demasiado tienen que unirse a mi colección. Don Aurelio dio un paso hacia adelante, y Carmen supo que su vida dependía de los próximos segundos. El horror de la casa Madrazo estaba a punto de
reclamar otra víctima a menos que ella encontrara una manera de escapar del monstruo que se ocultaba detrás de la máscara del respetable empresario funerario de la Ciudad de México. Carmen retrocedió instintivamente hasta que su espalda chocó contra la pared húmeda. El bisturí en la mano de don Aurelio captaba los débiles rayos de luna que se filtraban por la ventana sucia, creando destellos que parecían relámpagos en la oscuridad. El patriarca no tenía prisa, había hecho esto muchas veces antes, y el terror de su víctima era parte del ritual que él saboreaba con paciencia sádica en esperanza. «Fue igual que tú al principio», dijo don Aurelio con una voz que pretendía ser paternal pero destilaba veneno. Curiosa, inteligente, incapaz de aceptar su lugar en esta casa. Ella también encontró esta habitación, también vio las fotografías, pero a diferencia de ti, ella cometió el error de confrontarme directamente. Carmen buscaba desesperadamente una salida, cualquier cosa que pudiera usar como arma o distracción. Sus ojos se adaptaban lentamente a la penumbra, y pudo distinguir los contornos de la habitación con mayor claridad. Junto a la silla de tortura había una mesa con instrumentos quirúrgicos, y en la esquina opuesta, una puerta que parecía conducir a otra habitación. «¿Qué le hiciste a Esperanza?», preguntó Carmen, no por genuina curiosidad sino para ganar tiempo mientras su mente calculaba sus opciones. Don Aurelio sonrió, y esa sonrisa fue más aterradora que cualquier amenaza verbal. «Le di la paz que tanto anhelaba. Verás, mi querida nuera, Esperanza había descubierto no solo esta habitación, sino todo el negocio. Iba a ir a la policía, a destruir todo lo que mi familia ha construido durante generaciones. No podía permitirlo». El patriarca dio otro paso hacia adelante, bloqueando aún más la escasa luz. Su sombra se proyectaba sobre Carmen como un sudario anticipado. «A mi padre comenzó esta tradición en 1920», continuó don Aurelio con orgullo enfermizo. «Él entendió que la muerte es el negocio más rentable que existe, pero solo si uno está dispuesto a crearla cuando la naturaleza es demasiado lenta. Los hospitales, los asilos, las calles de esta ciudad están llenos de personas que nadie extrañará. Indigentes, ancianos abandonados, prostitutas, vagabundos. La sociedad los considera basura, pero para nosotros honoran». Carmen sintió que el horror se mezclaba con una rabia profunda. Aquellas personas en las fotografías no eran basura. Eran seres humanos con historias, con sueños truncados, con familias que quizás aún los buscaban. «Los matas para cobrar los funerales», dijo Carmen, su voz temblando pero firme. Don Aurelio rió una carcajada seca que resonó en las paredes de piedra. «Eso es solo una parte, querida, la parte simple. Los contratos con el gobierno para enterrar indigentes pagan bien, sí, pero el verdadero negocio está en lo que hacemos antes del entierro». El patriarca señaló hacia los frascos en los estantes de la habitación contigua, los que Carmen había evitado mirar de cerca. «¿Sabes cuánto paga un estudiante de medicina por un cadáver fresco para practicar? ¿Cuánto vale un riñón, un hígado, un corazón en el mercado correcto? La Ciudad de México tiene la mejor facultad de medicina del país, y sus estudiantes necesitan material de práctica. Los hospitales privados tienen pacientes ricos que necesitan órganos. Yo soy el intermediario que hace posible el progreso médico de esta nación». Carmen sintió que iba a vomitar. El negocio de los Madrazo no era solo asesinato, era una operación industrial de muerte y desmembramiento. Las personas desaparecían de las calles de la ciudad para terminar en mesas de disección o en los cuerpos de pacientes adinerados que nunca preguntaban de dónde venían sus nuevos órganos. «Eres un monstruo», susurró Carmen. «Soy un empresario», corrigió don Aurelio sin ofenderse, «un visionario que entendió antes que nadie el valor real del cuerpo humano. Y ahora, querida Carmen, tú vas a contribuir a ese negocio de una manera muy personal». Don Aurelio se abalanzó hacia ella con una velocidad sorprendente para su edad. Carmen esquivó el primer ataque por puro instinto, sintiendo el aire del bisturí pasar cerca de su mejilla. Corrió hacia la mesa de instrumentos y tomó lo primero que encontró, un escalpelo que apenas podía sostener con sus manos temblorosas. En el patriarca la observó con una mezcla de diversión y desprecio. «¿Vas a luchar?». Esperanza también lo intentó. Duró 15 minutos antes de que la sedara. «Tú pareces más fuerte, quizás dures 20». Carmen sabía que no podía vencer a don Aurelio en una pelea física. Él era más grande, más fuerte y claramente tenía experiencia en someter a sus víctimas. Su única ventaja era su mente, la capacidad de pensar mientras el terror intentaba paralizarla. «Alejandro sabe que estoy aquí», mintió Carmen. «Le dejé una nota explicando todo. Si no regreso en una hora, irá a la policía». Don Aurelio negó, con la cabeza, casi con lástima. «Mi hijo no haría nada aunque encontrara tu cadáver en el jardín». Alejandro aprendió hace mucho tiempo que la supervivencia en esta familia requiere ceguera voluntaria. Él sabe. Carmen siempre ha sabido, pero prefiere vivir en la ignorancia porque la alternativa es demasiado horrible.
En las palabras golpearon a Carmen más que cualquier ataque físico. Su esposo, el hombre con quien había elegido pasar su vida, era cómplice por omisión de las atrocidades de su padre. Todas esas noches que Alejandro pasaba bebiendo en la biblioteca, todas esas veces que evitaba mirarla a los ojos, ahora tenían sentido. No era debilidad de carácter, era culpa. Sin embargo, Carmen no tenía tiempo para procesar la traición. Don Aurelio avanzaba de nuevo, más cauteloso esta vez, respetando el escalpelo en su mano. Ella retrocedió hacia la puerta que había visto en la esquina, sin saber qué encontraría al otro lado, pero sabiendo que quedarse en esa habitación significaba la muerte. En cuando su mano encontró el picaporte, lo giró con desesperación. La puerta se abrió hacia una oscuridad aún más profunda, pero Carmen no dudó. Se lanzó hacia adentro y cerró la puerta tras ella, buscando frenéticamente algo con que bloquearla. La habitación en la que había entrado era pequeña, apenas un armario ampliado, pero lo que contenía hizo que Carmen olvidara por un momento al depredador que la perseguía. Había un cuerpo en el suelo, una mujer joven vestida con harapos, claramente una indigente recogida de las calles. Pero a diferencia de los cadáveres en las fotografías, esta mujer aún respiraba. Carmen se arrodilló junto a ella. La mujer estaba sedada, sus ojos entreabiertos mostraban solo el blanco, y su respiración era superficial pero constante. En su brazo izquierdo había marcas de agujas, y junto a ella, una jeringa vacía y un frasco de líquido transparente. En la puerta tembló cuando don Aurelio la golpeó desde el otro lado. No hay salida de ahí, Carmen. Esa habitación es donde preparo a mis sujetos antes de las sesiones fotográficas. Encontraste a mi última adquisición. La recogí esta mañana del parque de la Alameda. Nadie la extrañará. Carmen miró alrededor con desesperación. La habitación no tenía ventanas, no tenía otra puerta, solo las paredes de piedra y el cuerpo inconsciente de una mujer que estaba destinada a morir esa noche. Pero entonces notó algo en el techo, una rejilla de ventilación, vieja y oxidada, pero lo suficientemente grande para que una persona delgada pudiera pasar. Voy a derribar esta puerta, anunció don Aurelio desde el otro lado. Y cuando lo haga, te arrepentirás de haber prolongado lo inevitable. Carmen arrastró una pequeña mesa que había en la esquina y la colocó debajo de la rejilla. Se subió a ella y empujó la rejilla con todas sus fuerzas. El metal oxidado protestó, pero cedió con un chirrido que pareció resonar por toda la casa. El conducto de ventilación era estrecho y estaba lleno de polvo acumulado durante décadas. Carmen se impulsó hacia arriba, ignorando el dolor cuando el metal oxidado cortó sus manos y sus rodillas. Detrás de ella, escuchó el estruendo de la puerta cediendo bajo los embates de don Aurelio. El conducto serpenteaba por el interior de las paredes, y Carmen se arrastró en la oscuridad total, guiándose solo por el instinto y la desesperación. Podía escuchar los gritos de furia de don Aurelio resonando a través del metal, y supo que él también había descubierto su ruta de escape. Eres lista, Carmen, pero esta es mi casa. Conozco cada rincón, cada pasadizo, cada escondite. No hay lugar donde puedas ocultarte. Carmen siguió arrastrándose, sintiendo que el conducto se estrechaba cada vez más. Sus pulmones ardían por el esfuerzo y el polvo, y sus manos dejaban rastros de sangre en el metal. Entonces vio una luz adelante, otro respiradero que daba a una habitación iluminada con cuidado. Carmen miró a través de las rendijas de la rejilla. Estaba sobre la biblioteca, la misma biblioteca donde Alejandro pasaba sus noches bebiendo, y ahí estaba él, sentado en su sillón de siempre, con una copa de coñac en la mano, mirando fijamente hacia la chimenea encendida. Carmen golpeó la rejilla con el puño. Alejandro levantó la vista, sobresaltado, y sus ojos se encontraron con los de su esposa, a través del respiradero. Carmen, ¿qué? Comenzó Alejandro, pero ella lo interrumpió. Tu padre intenta matarme. Abre esta rejilla ahora. El rostro de Alejandro se contrajo en una mueca de dolor que Carmen no supo interpretar. Era miedo, era culpa, era la agonía de un hombre atrapado entre su esposa y el monstruo que lo había criado. Alejandro, por favor. Sé lo que hace tu padre, sé lo de las fotografías, lo de los cuerpos, lo de tu madre. Si no me ayudas, seré la siguiente. Alejandro se puso de pie lentamente, tambaleando por el alcohol y la conmoción. Se acercó a la rejilla y la miró con ojos enrojecidos por las lágrimas. Y el licor. Mi padre me dijo que si alguna vez hablaba, me haría lo mismo que a mamá. Yo era un niño cuando vi lo que le hizo Carmen. Un niño. Él me llevó a esa habitación y me obligó a ver cómo la fotografiaba después de... Y no pudo terminar la frase. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras sus manos temblaban, tratando de abrir la rejilla desde abajo. Vive con eso cada día de mi vida, continuó Alejandro, con voz quebrada. Por eso bebo, por eso no puedo mirarte a los ojos. Porque sabía que eventualmente él vendría por ti también. Y yo era demasiado cobarde para advertirte. La rejilla cedió finalmente, y Carmen se dejó caer en los brazos de su esposo. Ambos cayeron al suelo,
y por un momento se quedaron ahí, abrazados en el piso de la biblioteca mientras el fuego de la chimenea crepitaba indiferente a su drama. Tenemos que salir de aquí, dijo Carmen. Tenemos que ir a la policía, Alejandro. Negó con la cabeza, su rostro una máscara de terror absoluto. Mi padre tiene contactos en la policía, en el gobierno, en todas partes. No nos creerán. Y aunque nos creyeran, él tiene maneras de hacernos desaparecer antes de que cualquier investigación comience. Entonces encontraremos otra manera, insistió Carmen. No voy a morir en esta casa, Alejandro, y no voy a permitir que más personas mueran por el negocio de tu padre. El sonido de pasos acercándose por el pasillo los interrumpió. Don Aurelio había encontrado otra ruta, y estaba cerca de una puerta de servicio en la cocina. Susurró Alejandro, levantándose y ayudando a Carmen. Da al callejón trasero. Si llegamos ahí podemos escapar. Corrieron por el pasillo oscuro, pasando junto a retratos de ancestros Madrazo que parecían observarlos con desaprobación desde sus marcos dorados. La historia de horror de esa familia se extendía por generaciones, y Carmen se preguntó cuántas víctimas habían pasado por esos mismos pasillos, sin saber que corrían hacia su muerte en lugar de hacia la salvación. La cocina estaba sumida en la oscuridad, pero Alejandro conocía el camino de memoria. Guió a Carmen entre las mesas de preparación y los fogones fríos, hasta una puerta pequeña casi oculta detrás de una alacena. Cuando Alejandro abrió la puerta, el aire frío de la noche de diciembre golpeó sus rostros como una bendición. El callejón trasero estaba vacío, iluminado solo por una farola distante que parpadeaba intermitentemente. Enteró antes de que pudieran dar un paso hacia la libertad. Una voz conocida los detuvo. ¿A dónde creen que van, hijos míos? Don Aurelio emergió de las sombras del callejón, bloqueando su única salida. En su mano ya no había un bisturí, sino una pistola que apuntaba directamente al pecho de Carmen. Debí saber que mi débil hijo eventualmente me traicionaría, dijo don Aurelio, con desprecio. Tu madre también confió en él para escapar, Alejandro, y mira cómo terminó eso. Alejandro dio un paso adelante, colocándose entre la pistola y su esposa. Padre, esto tiene que terminar. No puedo seguir viviendo con este horror. Don Aurelio rió amargamente. Tú eres parte de este horror, hijo. Llevas la sangre de generaciones de Madrazo en tus venas. Todo lo que tienes, todo lo que eres, existe gracias a este negocio. ¿Crees que puedes simplemente renunciar a tu herencia? El momento se extendió, como una eternidad. Carmen, detrás de Alejandro, buscaba desesperadamente algo, cualquier cosa que pudiera usar para cambiar la situación. Sus ojos encontraron una pala de jardinería apoyada contra la pared del callejón, apenas visible en la penumbra. Lentamente, mientras padre e hijo se enfrentaban con la mirada, Carmen se agachó y tomó la pala. Era pesada, de hierro forjado, una herramienta antigua que probablemente llevaba décadas en ese callejón olvidado. Apártate, Alejandro, ordenó don Aurelio, su paciencia agotándose. Esta mujer ha visto demasiado. Tiene que unirse a la colección, igual que todas las demás. No, padre. Esta vez no. El disparo resonó en el callejón como un trueno. Carmen gritó, esperando ver a su esposo caer, pero fue don Aurelio quien se tambaleó. La bala había salido de otra dirección, de una ventana del segundo piso de la mansión. En el marco de la ventana, sosteniendo un rifle de caza con manos arrugadas pero firmes, estaba Josefina, la anciana sirvienta que había pasado 40 años en silencio, siendo testigo de las atrocidades de la familia Madrazo. Finalmente había encontrado el valor para actuar. Don Aurelio cayó de rodillas, la pistola escapando de su mano. La bala lo había alcanzado en el hombro, una herida seria pero no mortal. Miró hacia la ventana con incredulidad absoluta a Josefina. Tú, 40 años, don Aurelio, dijo la sirvienta desde arriba, su voz temblando de emoción contenida. 40 años guardando sus secretos, limpiando su sangre, rezando por las almas de sus víctimas. Esta noche se terminan. Carmen recogió la pistola de don Aurelio antes de que él pudiera recuperarla. Sus manos temblaban, pero su resolución era firme. Junto a ella, Alejandro observaba a su padre herido con una mezcla de horror y alivio, como si finalmente se hubiera liberado de cadenas invisibles que lo habían aprisionado toda su vida. Hay una mujer en el ala norte, dijo Carmen. Anne está viva, sedada. Tenemos que llamar a una ambulancia. Josefina asintió desde la ventana. Lamy. A la policía, señora, y no a la policía de siempre, sino a un inspector que don Aurelio nunca pudo comprar. Viene en camino. Don Aurelio, sangrando en el suelo del callejón, comenzó a reír. Era una risa demencial, la risa de un hombre que veía su imperio derrumbarse y no podía hacer nada para evitarlo. ¿Creen que esto termina aquí?, dijo entre carcajadas y quejidos de dolor. Pero la colección tiene copias. Hay fotografías en lugares que nunca encontrarán, y hay personas muy poderosas que dependen de mi silencio. Si yo caigo,
Muchos caerán conmigo en era una amenaza, pero también era una confesión. Don Aurelio acababa de admitir que su red de horror se extendía mucho más allá de los muros de la mansión Madrazo. Había cómplices, clientes, protectores. En las altas esferas de la sociedad mexicana, Carmen miró a su esposo, luego a la sirvienta en la ventana, y finalmente al monstruo que yacía sangrando a sus pies. La noche apenas comenzaba, y el verdadero horror estaba por revelarse, porque exponer a don Aurelio significaba exponer a todos los que se habían beneficiado de su negocio de muerte durante décadas. Las sirenas de la policía comenzaron a escucharse a lo lejos, acercándose a la mansión Madrazo. El frío de diciembre se intensificaba, pero Carmen ya no lo sentía. El fuego de la determinación ardía en su interior, y supo que no descansaría hasta que cada secreto de esa casa maldita fuera expuesto a la luz. El horror de la Ciudad de México de 1965 estaba a punto de sacudir los cimientos de la sociedad, y Carmen Solís, la humilde maestra de provincia que había entrado a esa casa como una esposa inocente, se convertiría en el instrumento de una justicia que llevaba generaciones esperando. Las sirenas se multiplicaron en la noche hasta convertirse en un coro discordante que rompía el silencio habitual de la colonia Roma. Carmen permanecía de pie en el callejón, la pistola de don Aurelio todavía en sus manos, mientras observaba cómo su suegro se retorcía en el suelo empedrado. La sangre que brotaba de su hombro formaba un charco oscuro que se expandía lentamente, reflejando la luz intermitente de la farola lejana. Alejandro se había sentado contra la pared, con la cabeza entre las manos, murmurando palabras incoherentes. Toda una vida de terror reprimido salía a la superficie en forma de sollozos entrecortados. Carmen quería consolarlo, pero sabía que el consuelo tendría que esperar. Primero había que asegurar que don Aurelio no escapara de la justicia, y que la mujer sedada en el ala norte recibiera ayuda médica inmediata. Josefina bajó de la casa con una agilidad sorprendente para su edad. Llevaba el rifle de caza colgado del hombro y en sus manos sostenía un manojo de llaves oxidadas en estas. «Abren todas las puertas del ala norte». «Señora Carmen», dijo la sirvienta entregándole las llaves. «Hay más habitaciones de las que usted vio, mucho más». Carmen tomó las llaves, sintiendo su peso como una responsabilidad terrible. «¿Cuántas, Josefina? ¿Cuántas personas murieron en esta casa?». La anciana cerró los ojos, y cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas que se negaban. «Perdí la cuenta hace 20 años, señora. Al principio intenté llevar un registro mental, rezar por cada alma, pero eran demasiadas a hombres, mujeres, algunos apenas niños. Los traían de noche, siempre de noche, y nunca los veía salir. Por la puerta principal. ¿Por qué nunca dijiste nada?». La pregunta de Carmen no era una acusación, sino una genuina necesidad de entender. En Josefina bajó la mirada hacia don Aurelio, quien las observaba con odio puro desde el suelo. «Porque él tenía a mi familia, señora. Mi hermana y sus hijos viven en Tlalnepantla, en una casa que don Aurelio les regaló hace 30 años. Me dejó muy claro que si yo hablaba, esa casa ardería con ellos adentro. Pero esta noche, cuando la vi entrar al ala norte, supe que no podía seguir callando. Usted me recordó a doña Esperanza, la misma valentía, la misma curiosidad». Number 2. Podía dejar que terminara. Igual los primeros vehículos policiales llegaron al frente de la mansión, sus luces rojas y azules pintando las paredes de colores infernales. Carmen escuchó voces autoritarias, puertas de automóviles cerrándose, el sonido metálico de armas siendo preparadas. Un hombre de mediana edad apareció en el callejón, vestido con un traje gris arrugado que sugería que había sido sacado de la cama. Su rostro mostraba el cansancio de alguien que había visto demasiado en su carrera, pero sus ojos brillaban con una intensidad que Carmen reconoció como determinación. «And so, el inspector Raúl Mendoza», dijo mostrando su placa a Josefina Hernández. «Me llamó hace 15 minutos con una historia que parecía imposible de creer, pero veo que no exageraba». El inspector se acercó a don Aurelio y lo observó con una mezcla de desprecio y satisfacción profesional. «Aurelio, llevamos años sospechando de sus operaciones, pero siempre teníamos las manos atadas. Sus amigos en el gobierno se aseguraban de que cualquier investigación muriera antes de nacer. Usted no sabe con quién se está metiendo». «Mendoza», escupió don Aurelio desde el suelo. «Un telefonazo y usted estará patrullando las calles de Ciudad Neza. Mañana mismo». El inspector sonrió con amargura. «Sus amigos ya no pueden ayudarlo, Madrazo. El secretario que lo protegía fue arrestado esta tarde por otro caso de corrupción. La red de favores que usted tejió durante décadas se está desmoronando. Por eso vine personalmente cuando Josefina llamó. Sabía que esta era mi única oportunidad». Carmen intervino, su urgencia rompiendo el momento de triunfo del inspector. «Hay una mujer viva en el ala norte de la casa. Está sedada, pero respira. Necesita atención médica inmediata». El inspector Mendoza asintió y dio órdenes rápidas a los oficiales que llegaban. 2 de ellos entraron corriendo a la mansión mientras otros aseguraban el perímetro,
y esposaban a don Aurelio, a pesar de su herida durante las siguientes horas. La Mansion, Madrazo, se transformó en una escena del crimen activa. Carmen guió a los investigadores por el ala norte, mostrándoles cada habitación, cada horror que había descubierto. Los forenses llegaron con sus maletines y sus cámaras, documentando meticulosamente lo que décadas de maldad habían acumulado. La habitación de las fotografías fue acordonada como evidencia primaria. Cada imagen fue catalogada, cada nombre en las placas fue registrado. El inspector Mendoza observaba el proceso con el rostro cada vez más pálido, y Carmen lo escuchó murmurar que en sus 20 años de carrera nunca había visto nada semejante en la mujer sedada. Fue identificada como Margarita Solano, una indigente de 43 años que había desaparecido del Parque de la Alameda esa misma mañana. Los paramédicos la estabilizaron y la trasladaron al Hospital General, donde los médicos confirmarían que había sido drogada con una mezcla de barbitúricos y cloroformo, la misma combinación que don Aurelio había usado durante décadas para someter a sus víctimas. Pero el verdadero horror estaba por revelarse, cuando los investigadores abrieron una puerta que Carmen no había alcanzado a explorar. Encontraron lo que el inspector Mendoza describiría más tarde como la evidencia más perturbadora de su carrera. Era un archivo meticuloso y organizado que contenía registros de cada persona que había pasado por las manos de don Aurelio Madrazo desde 1920, cuando su padre había comenzado el negocio. Había nombres, fechas, fotografías de antes y después. Y lo más escalofriante de todo, recibos de pago. Los recibos mostraban transacciones con hospitales, con la Facultad de Medicina de la UNAM, con clínicas privadas de todo el país. Don Aurelio había vendido cuerpos y órganos a instituciones que preferían no preguntar de dónde venía su material de estudio o sus trasplantes. Los precios variaban según la edad y condición del sujeto, con tarifas más altas para órganos específicos y para cuerpos completos destinados a las clases de anatomía. Carmen leyó algunos de los nombres en los recibos y sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Había doctores famosos, directores de hospitales, incluso un par de nombres que reconoció de los periódicos como filántropos y benefactores de causas médicas. Todos ellos habían construido sus carreras y reputaciones sobre los cadáveres de personas que nadie había extrañado. El inspector Mendoza tomó los archivos con manos enguantadas, su expresión una mezcla de horror y anticipación profesional. «Esto va a sacudir a toda la ciudad», dijo en voz baja. «Quizás a todo el país». Carmen asintió, pero su mente estaba en otro lugar. Buscaba algo específico entre los archivos, algo que necesitaba encontrar aunque temía lo que descubriría. «Why?» Entonces lo vio, una carpeta etiquetada con el nombre de Esperanza Velázquez de Madrazo. Con manos temblorosas, Carmen abrió la carpeta de su suegra. Dentro encontró la historia completa de los últimos días de doña Esperanza, documentada con la misma frialdad clínica que don Aurelio aplicaba a todas sus víctimas. Ana Esperanza había descubierto el negocio familiar en marzo de 1962, cuando accidentalmente encontró uno de los archivos mientras buscaba documentos para una donación de caridad. Durante meses había reunido evidencia en secreto, planeando exponer a su esposo ante las autoridades, pero don Aurelio se había dado cuenta de sus intenciones. El archivo contenía notas manuscritas de don Aurelio, una especie de diario operacional donde registraba sus pensamientos y planes. En una entrada fechada una semana antes de la muerte de Esperanza, había escrito con letra clara y sin remordimiento alguno: Inien se ha convertido en un riesgo inaceptable. Su sentimentalismo amenaza 40 años de trabajo. Solución requerida: método en estrés inducido para provocar fallo cardíaco. Alejandro debe presenciar para asegurar su silencio futuro. Carmen dejó caer la carpeta, incapaz de seguir leyendo. El monstruo no solo había asesinado a su esposa, sino que había obligado a su propio hijo a presenciar el acto, como una forma de control psicológico. Alejandro no era simplemente un cómplice cobarde, era una víctima más del horror de su padre. Traumatizado desde la infancia y mantenido en línea mediante el terror, buscó a su esposo entre el caos de la investigación y lo encontró sentado en las escaleras del jardín trasero, envuelto en una manta que algún oficial compasivo le había dado. Su mirada estaba perdida, fija en algún punto del horizonte que solo él podía ver. Carmen se sentó a su lado sin decir nada. Las palabras parecían inadecuadas, insuficientes para abordar el abismo de sufrimiento que Alejandro había cargado. Durante toda su vida tenía 12 años, dijo Alejandro finalmente, su voz apenas un susurro. La primera vez que mi padre me llevó al ala norte, tenía 12 años. Me dijo que era hora de que aprendiera el negocio familiar, que entendiera de dónde venía nuestra fortuna. Vi cosas esa noche que ningún niño debería ver jamás. Carmen tomó su mano, sintiendo cómo temblaba bajo su tacto. Quise huir tantas veces, continuó Alejandro, pero él siempre me encontraba. Tenía ojos en todas partes, contactos que le informaban de cada movimiento mío. Cuando cumplí 25,
Intenté irme a Europa con el pretexto de estudiar arte. Mi padre hizo que me arrestaran en el aeropuerto por un cargo falso de posesión de drogas. Pasé 3 días en una celda antes de que él viniera a buscarme. Me dijo que la próxima vez no sería una celda, sino el ala norte. ¿Y tu madre?, preguntó Carmen suavemente. Alejandro cerró los ojos, y las lágrimas finalmente comenzaron a caer. Mi madre era la única persona que me protegía de él. No sabía la verdad durante años, pero cuando la descubrió decidió que